no se sabe cómo es que pasó. Entonces hay varias cosas que se tienen que ver. Hay probabilidad que tal vez no pase el resto de su vida en la cárcel, pero se tiene que ver todos los factores del caso. In that case, the defense play a humongous role in this situation. But in also the other party, in this case, the government and the Department of Justice is going to be looking for evidence of what actually happened, right? Yeah, so in this case, from what I hear, I don't think there's going to be much problem proving who did what. Okay. So for the defense, it's going to be about mitigating the damage to try to say he had maybe these issues. Or reasons. Yeah, not necessarily reasons for this, but maybe the guy who's being accused had a bad upbringing. Maybe he has mental health problems. Maybe there was something else going on that can maybe lessen the damage. Le decía al abogado que en realidad lo que yo no más estoy haciendo no una afirmación, pero preguntaba que en estos casos la defensa tiene que probar que hubo un incidente, alguna situación, y también el gobierno, el Departamento de Justicia tiene que probar de qué manera lo van a acusar a esta persona. ¿Qué es lo que dice el abogado con respecto a esto? Entonces, de lo que sabemos, él dice que probablemente no va a ser muy difícil comprobar de que esta persona asesinó a alguien, pero que el trabajo de la defensa va a ser tratar de enseñar otras razones por las que esta persona hizo lo que hizo. Entonces, digamos, la niñez, salud mental, otra razón para poder tratar de hacer menos ver mal a la persona. Now, I understand, and this is it's according with the press, the department of police department, and they said they found the body inside of his car, and in the trunk of his car. That is according with the press release that the police department sent us yesterday. So in this case, like you say, like you mentioned, it's the evidence right there. He had the body, but it's complicated now. Outside of this case, is a lot of confrontations and a lot of situations, arguments, and fights inside of the household, either with a family or somebody else, can end in a situation like this. I mean, you never know who's going to react what. What is your suggestion for the people who probably can avoid a confrontation? Leave the house, honestly. Okay. And here's the bad thing is that call the police yourself if something does happen, because a lot of the time the police will react on whoever calls first. So if, even if the other person starts the fight, if they call and they give the police their story, maybe nobody's spoken to you, you might get a warrant for your arrest when it really wasn't your fault. So it's always important to call the police first to get your side of the story out there when it's not your fault. If it was your fault, keep your mouth shut. Yeah. Yo le digo al abogado Mike Abraham, con quien estamos hablando de estos casos criminales. Él es abogado de casos criminales y uno de los más importantes abogados que tiene el estado de Delaware. Le decía que afuera de este caso que estamos hablando, de esta muerte que está en investigación todavía, y después de un arresto, le decía que qué pasa cuando una persona está teniendo una confrontación intrafamiliar o tiene un problema, ya sea con alguien de la familia o con alguien que vive en esa casa. ¿Qué es lo que recomienda el abogado hacer? Lo primero que recomienda es irse de la casa, tratar de evitar el problema completamente. También dice llamar a la policía. Uno tiene que ser el primero de llamar porque la policía normalmente reacciona con la persona que primero habla. Entonces toman la historia de la persona que primero habla, y si uno no es el culpable o uno no es el que empezó la pelea, pero no es el primero al hablar, puede que la policía reaccione mal con uno. Puede que uno tenga una orden de arresto sin saber, sin que haya sido la culpa. Entonces es importante llamar. Estamos hablando con el abogado Mike Abraham respecto de casos criminales. Now, the domestic violence is recurrent in our community, the Latino community, and obviously sometimes married people is fighting brothers and sisters and stuff like that, and I believe when somebody's been accused, it is going to be complicated, especially in the state of Delaware. I believe that if a woman accused a man of domestic violence, that could be a really tough situation, right? Well, in a lot of your audience, it's even harder, or it can be beneficial. So if a guy is accused and he's got charges pending,
and he gets arrested because a lot of times it's one of the few things they will arrest somebody for right away because they want to keep people safe. If you have people who are undocumented, they may not get out of being arrested overnight. And a lot of times alcohol is a factor which can also lead to them staying in jail overnight. On the other hand, if you are a victim, a man or a woman of domestic violence, and I'm not an expert in this, but there could be a way for a visa, a victim visa. So victims of domestic violence need to know that if something has happened to them, they qualify for. Yeah, they don't need to be afraid of going to court. They might actually be ways to, to keep them safe. All right. Le decía que desafortunadamente los números en la comunidad hispana hablan de que la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar es muy recurrente y desafortunadamente esto tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias cuando hay especialmente una acusación de una mujer en contra de un hombre? Le decía al abogado, pero ¿qué es lo que nos dice el abogado, Catherine? Bueno, específicamente con nuestra comunidad es importante entender que la persona haciendo los actos de abuso doméstico, si esa persona no tiene estatus legal en los Estados Unidos, puede que si a ellos los meten en la cárcel no vayan a salir por la noche, puede que tengan problemas migratorios después de esto y tal veces en estos casos hay problemas de alcohol, entonces eso también hace problema con el caso criminal. Para las víctimas de abuso doméstico es importante entender, ahora el abogado mencionó que él no es experto en esto, pero que hay posibilidades de una visa, la visa de víctimas de abuso doméstico. Entonces es importante de que la gente entienda de que tampoco hay razón de tener miedo de ir a la corte. Hay maneras de poder ayudar a las víctimas. Sin duda alguna. So many cases, so many situations that have happened. What is the recurrent cases or situation is happening right now in the community in Sussex County, at least one state of Delaware? Are you talking about the Hispanic community? Yeah. The big concern I have is about ignorance. Everybody knows you're not supposed to do certain things, but I think there's a lot of people in the community that don't understand for sexual relations, there are age restrictions. And even if you have parental consent, there's a lot of guys dating very young girls, 14, 15 years old, and the guys are in their 20s. This is not legal, even if the parents say it's okay. And a lot of times these come out at school or somehow, and these guys are getting arrested, and they are doing substantial amounts of jail time because the girls are young, and they go and admit it and say, her parents said it was okay. Yeah. It's not good enough. It's not okay. So, le decía al abogado que cuáles son las situaciones más recurrentes que están pasando dentro de la comunidad hispana, y esa es la respuesta del abogado Mike Gebran. Entonces, lo que más vemos, y tal vez es por ignorancia, pero vemos varias veces de que hay cosas que nosotros sabemos que hay restricciones, específicamente cuando alguien quiere tener relaciones sexuales con alguien, hay restricciones de edad y varias veces nosotros vemos que hay jóvenes que tienen novias o digamos novios que son menores de edad, alguien de 20 años con una persona de 14, 15 y aunque uno tenga el permiso de los papás, no es algo que se pueda hacer. Legalmente no se puede. No se puede y tenemos varias personas que han hecho esto y aunque tienen el permiso de los papás, de todos modos están haciendo bastante tiempo en la cárcel. Es importante que la comunidad sepa, yo creo que es importante que los hombres, los jóvenes latinos sepan esto que estaba diciendo el abogado Catherine, porque muchas veces la gente asume y dice, oh no, los papás de mi novia me permitieron, no hay problema, pero tener relaciones sexuales, una persona mayor de edad con una persona menor de edad, es ilegal en muchos estados, creo que en toda la Unión Americana, pero hablando específicamente del estado de Delaware, este es un problema recurrente. Now, when people is being accused of, in this case, having a relationship with a minor, but it's also another problem that is recurring in a community is child abuse, sexual child abuse. And in those cases, it's even worse because, some adult abusing sexually from, a little child, and those consequences are really, really, really tough, right? So the state of Delaware loves making crimes that are kind of the same thing, but are slightly different, that all have lots of jail time. Okay. So you could have, if somebody did even just a few things, they could stack the charges where the person is looking at 25 years minimum,
for 10 different charges, and if they're convicted, they're never getting out of jail. So depending on the age of the child and the relationship, and the relationship is usually knowing them somehow, which is almost always how it happens. You fit into these. Yes, if they are convicted of these things, most of the plea offers we see start at 10 years with the judge deciding. My partner just had one where somebody got 22 years. Wow. Le decía al abogado, otro de los problemas que desafortunadamente pasa muy frecuentemente dentro de la comunidad hispana aquí en Estados Unidos es que muchos hombres o mujeres son acusados de abuso sexual a niños, no nada más una menor, pero niños. Y yo creo que estos casos son mucho más difíciles. ¿Qué dice Mike Ebron respecto de esto, Catherine? Sí, él dice, en el estado de Delaware, lo que hace el estado es que hacen diferentes cargos por la misma cosa, entonces puede que a alguien le pongan, digamos, 10 diferentes cargos y el mínimo sería 25 años en cárcel. Después, lo que el estado ve es, digamos, la relación de la persona con el menor, la edad del menor, y así es como el estado empieza a hacer su caso. Lo que también mencionó es que el Estado... I'm sorry, you said... La mayoría de veces que los niños son abusados son personas muy cercanas, decía también, ¿no? Sí, él mencionó la relación, es lo que se ve, cómo es que la persona conoció al menor. Entonces, digamos, él mencionó que se ponen diferentes cargos. Entonces nosotros tuvimos un caso que la persona terminó con 22 años. Oh, wow, yeah. So, all these cases, and then I have a question before we continue with this interview. Estoy hablando con el abogado Mike Ebron. What is the telephone number that people can reach you out? The people is asking for the number. ¿Cuál es el número de teléfono donde la gente puede llamarles para hacer una cita? Es el 302-856-4944. 302-856-4944. Dice una pregunta, una persona que ha estado amenazando y me está persiguiendo donde quiera que voy. Yo fui a la policía, mostré los mensajes y me ha mandado, déjame leer bien, dice, y me ha mandado a la policía. Me dijeron que le iban a llamar para que dejara de estar haciendo eso y allí se terminó todo. ¿Qué puedo hacer? So the person is asking, they are being harassed by someone, they are being followed, so they have reported it to the police, and the police isn't doing anything to help them. What can they do? I guess if it has to rise to the level of criminal harassment. Does this person speak enough English to properly communicate with the cops what's going on? That's just a question. Yeah, I don't know. Le vamos a preguntar, la persona que me acaba de escribir, ¿usted habla suficiente inglés para conversar con la policía? And now, when is, you just mentioned something very interesting. When is qualified, or when is a criminal harassment? Typically, you have to have some record of telling someone to leave you alone. So a lot of times if someone is calling you a lot or, stopping by your house, whatever, bothering you, if you call the police will usually tell this person to leave you alone. And if they call back again because they've been warned, then they will get arrested. Because apparently they say they're going to call the police, but that would be it. And then they haven't heard anything else. So usually the police should call them back and say, we already talked to them, or what is the process? Normally the police will call the person and say, leave them alone. And if the person contacts them again, then they call the police, and the police will usually go arrest them because they've been warned to leave them alone. Ok, esto es importante lo que acaba de decir el abogado. Escuche bien la persona que nos escribió respecto a este tema. Entonces explica que cuando la persona llame a la policía, tiene que asegurarse de que obviamente ellos puedan comunicarse con ellos. Entonces tiene que haber comprobantes de que la persona haya pedido a la otra persona de que los deje en paz. Entonces cuando uno llama a la policía lo que hace es que le llama a la persona y les dice, dejen de acosar a esta persona, dejen de seguirlas. Entonces ahí queda ese antecedente para poder enseñar. Para el nivel de acoso criminal tiene de que haber, digamos... ¿Reincidencia? Sí, reincidencia. Si la persona vuelve a llamarle después de que la policía le ha llamado a esto, decirle no pueden contactar más a esta persona, y vuelven a contactarle a usted, entonces en ese caso usted tiene que volver a contactar a la policía y ahí procedería un arresto. So that's my understanding, right? So if they contact them again, and then they should contact the police again, Correct. and the police might going to proceed for arrest. They usually will.
Ok. Y dice generalmente, ¿qué es lo que dice el abogado? Generalmente cuando uno vuelve a llamar, ahí es cuando la policía empieza a investigar más y tal vez arrestar a la persona. Tengo otra pregunta. Dice, buenos días. Yo fui víctima de una agresión sexual hace un tiempo. ¿Cuántos años tengo para ir en contra de esta persona? He tenido miedo por las amenazas que he recibido. So, This person is asking, they were the victim of a sexual assault a couple of years back, and they are afraid or have been afraid to speak up because of the threats they've been receiving. So how long does this person have to try and bring it up to the police? Depending on how serious the allegations are, they can still do it now. If it's only been a couple years, it's probably a felony, so there should be no doubt that they can go to the police now. Esta es la traducción de lo que dice en la pregunta que nos mandaron. Entonces, si solo han sido un cuantos años, la persona todavía puede ir a reportarlo. Si han sido pocos años, entonces probablemente el cargo que la persona recibiría sería un cargo grave, una felonía, por la gravedad del asalto, ¿verdad? Sí. And just to be clear, felonies, it's for any felonies. Sexual assaults can be even longer in the past. So this person probably has plenty of time. Entonces, con los cargos graves, las felonías, las personas tienen bastante tiempo, específicamente con los casos de asalto sexual. Esta persona probablemente tiene bastante tiempo para reportarlo. Now, let's talk a little bit about DUI, because summer is here, you know, we start celebrating, you know, fun time, but sometimes we cannot control drinking and driving. So I know you work with a lot of clients, and you know, DUI is one of the big concerns as well in general in the community, and especially in the resort area. So what is your suggestion for the people who is maybe facing these kind of problems? I think the biggest mistake a lot of people who don't speak English primarily make is that they try to do the best they can on field tests when they don't really understand what the question is. And so they do a bad job because they don't understand, but they're trying to be nice to the police. In my opinion, you should never do field tests anyway. But if someone feels compelled to try to have these conversations with the police, they should understand if they have limitations with English to just be quiet. Okay. So they say I don't speak English and done. Much better. Ok. La pregunta para mí y para el abogado, y antes de terminar esta entrevista, es ¿qué es lo que debe hacer una persona? Porque es la época de salir de fiesta, de tomarse unas cervezas, pero a veces hay personas que no pueden controlar y mezclan manejar y tomar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tiene el abogado respecto a esto? El error más grande que vemos es que las personas que no hablan muy bien el inglés tratan de hacer los exámenes de sobriedad y tratan de hacer los exámenes por ser amables con los policías, pero no entienden bien las instrucciones o no hacen bien los exámenes. El abogado normalmente no le gusta que la gente haga los exámenes por completo, pero de todos modos, si es que la gente trata y no entienden, es importante de que ellos digan que no entienden y de ahí quedarse callados. Mejor diga, no hablo inglés y no haga ningún test. Oh, me salió en rima. Right? So, thank you so much, Mike. Is there anything else that you want to add to this conversation? Just following up on DUIs real quick. Most people should know if they've never been arrested for one before, they're going to go home. So they don't need to be nervous. Don't make it worse by running away or anything like that. The police typically release them to somebody who's sober and they go home. So And next day, call an attorney. Absolutely. That is important key, right? Eso es lo que dice la última recomendación del abogado, y le vamos a repetir el número que la gente me está pidiendo el número. Es 302-856-4944. Ok, ¿qué es lo que recomienda el abogado? Lo que él dice es que para las personas que no han tenido arresto antes, es importante que ellos sepan que probablemente los van a dejar salir esa noche, no van a estar arrestados por largo tiempo. Lo que la policía hace es que se esperan a que ya no estén tan tomados y después lo dejan salir con un familiar que esté bien para manejar. Que le venga a retirar. Ahora, last question says, good morning. That exists the self-defense in the state of Delaware. Correct, it does. Sí, sí existe la defensa, la autodefensa, ¿no? Existe defensa propia, como le llaman. Es lo que dice el abogado. ¿El teléfono una vez más? 302-856-4944. Mike Abram, thank you so much for everything you do for the community. Catherine, it's nice to meet you today, and I hope we're going to see you next time, okay? All right, man. Thanks for having us. Thank you. Ya volvemos a través de Máxima, la primera. Esta es